Durante siglos, una pequeña franja de tierra entre el Mediterráneo y el río Jordán se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano. Millones de vidas arrebatadas, millones de personas desplazadas al exilio. Sangre derramada, lágrimas vertidas y odios acumulados de generación en generación. Ese es el conflicto árabe-israelí, la guerra sin fin, que hasta el día de hoy hace que el mundo contenga la respiración cada vez que llegan noticias desde Oriente Medio. A menudo nos dicen que todo comenzó en 1948, cuando el Estado de Israel nació entre las cenizas de la retirada del Imperio Británico, y los países árabes vecinos lo atacaron de inmediato. O un poco más atrás, con las olas de inmigración judía que huían de la discriminación en Europa para regresar a la tierra prometida. Esa es la historia más común, repetida una y otra vez en libros de texto y medios de comunicación. Pero hoy, en Battleforge Legends, los llevaremos mucho más atrás, a un momento oscuro de la Primera Guerra Mundial, donde todo realmente comenzó, no por odios religiosos ancestrales, ni solo por el anhelo de los judíos de volver a su patria, sino por un juego político cruel, lleno de engaños y traiciones, por parte de la mayor superpotencia de la época, el Imperio Británico. En solo unos pocos años, Gran Bretaña hizo 3 promesas completamente contradictorias. Prometió independencia a los árabes para que se rebelaran contra los otomanos. Dividió secretamente Oriente Medio con Francia, y luego apoyó públicamente el establecimiento de un hogar nacional judío en la misma tierra. 3 promesas, 3 partes involucradas, pero un solo objetivo: ganar la guerra mundial. Y cuando el humo de la Primera Guerra Mundial se disipó, esas promesas falsas se convirtieron en el detonante de un siglo de conflicto. Esta es la raíz más profunda, el legado sangriento del double dealing británico. Hoy Battleforge Legends les contará toda esa historia, sin ocultar nada, sin evadir. Quédate con nosotros, porque esta verdad cambiará para siempre la forma en que ves Oriente Medio. Hola amigos de Battleforge Legends. Antes de profundizar en el engaño del siglo de Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, debemos entender una cosa. ¿Por qué a Gran Bretaña le importaba tanto Oriente Medio? ¿Por qué una pequeña isla en Europa estaba dispuesta a jugárselo todo para controlar un remoto desierto? La respuesta está en una palabra: India. Amigos, a principios del siglo XX, India no era solo una colonia, era la joya de la corona del Imperio Británico. Los británicos la llamaban el segundo pilar de su poder global, solo detrás de la propia metrópoli. Millones de toneladas de mercancías, especias, tejidos, té y, sobre todo, cientos de miles de soldados indios ayudaban a Gran Bretaña a mantener su estatus de superpotencia. Perder India significaba perder el imperio entero. Pero para llegar a India lo más rápido posible, Gran Bretaña necesitaba un atajo. Y ese gran atajo fue el Canal de Suez, inaugurado en 1869. Antes de Suez, los barcos británicos tenían que rodear el Cabo de Buena Esperanza en África, lo que añadía meses al viaje. Suez lo redujo a unas pocas semanas. Imagínense, no era diferente a la arteria principal de todo el imperio. Si alguien cortaba esa arteria, Gran Bretaña sangraría hasta la muerte. Por eso, Gran Bretaña no escatimó esfuerzos en controlar la zona circundante. En 1882 envió tropas para ocupar Egipto, oficialmente para proteger el canal. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Egipto se convirtió en protectorado británico oficial. El Cairo se transformó en un verdadero centro de poder. Miles de oficiales británicos, sentados en clubes lujosos, fumando puros, tomando té y dibujando mapas del futuro de toda la región. No se detuvo ahí. Gran Bretaña tejió una red de control por todas partes. Los principados del Golfo Pérsico, como Kuwait, Bahrein, Qatar, todos firmaron tratados de protectorado con Gran Bretaña. Adén en Yemen también fue ocupado como base naval.
En resumen, desde India hasta el Mediterráneo, Gran Bretaña había construido una cadena de fortalezas inexpugnables para proteger el camino a su joya preciosa. Y el mayor rival en Oriente Medio en ese momento. El Imperio Otomano, un imperio que se extendía desde los Balcanes a través de Anatolia hasta la península arábiga. Los otomanos estaban debilitados. Europa los llamaba el enfermo de Europa, pero aún controlaban la mayor parte de Oriente Medio. Siria, Líbano, Palestina, Irak, Jordania y los lugares santos de la Meca y Medina. Y aquí está el punto clave, amigos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, los otomanos eligieron alinearse con Alemania, es decir, con las potencias centrales. Eso significaba que se convirtieron en enemigos directos de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Para Gran Bretaña ya no era solo una guerra en Europa. Era la oportunidad de destruir a los otomanos, proteger Suez y, lo más importante, expandir su influencia, apoderarse del petróleo de Irak, que ya sabían que era enorme, y redibujar el mapa de Oriente Medio a su gusto. Ya ven todo, estaba preparado desde antes de la guerra. Gran Bretaña no entró en Oriente Medio de la nada, ya estaba allí desde hacía tiempo, con mano de hierro en guante de terciopelo y un plan extremadamente ambicioso. La guerra estalla a partir de aquí. En 1914 toda Europa se hundió en el infierno. Lo que todos pensaban que sería una guerra corta de vuelta a casa antes de Navidad, se convirtió rápidamente en una pesadilla prolongada. En el frente occidental, alemanes y aliados británicos y franceses se atrincheraron frente a frente desde la frontera suiza hasta la costa belga. Millones de jóvenes fueron arrojados al matadero Somme-Verdun-Ypres. Solo mencionar los nombres da escalofríos. Bombardeos constantes. Gas tóxico, ametralladoras. Avanzar 1 metro costaba miles de vidas. Ningún bando cedía. Estancamiento total. El frente oriental no era mejor, el ejército ruso era numeroso pero atrasado, y los alemanes lo destrozaban. Rusia perdió millones de soldados, el pueblo pasaba hambre y la revolución acechaba. Gran Bretaña estaba sentada sobre brasas. Habían gastado miles de millones de libras, movilizado todo el imperio para luchar, pero los frentes europeos seguían estancados. Los generales británicos se reunían una y otra vez y luego miraban el mapa, y sus ojos se iluminaron. ¿Por qué seguimos chocando contra un muro de hormigón en Francia? ¿Por qué no atacar el vientre blando del enemigo? El vientre blando era el Imperio Otomano, aliado de Alemania. Aunque vasto, su ejército era atrasado, con inestabilidad interna, y controlaba exactamente lo que Gran Bretaña más deseaba: el canal de Suez, Palestina, y sobre todo, el petróleo de Irak. Sabían que en esa época el petróleo ya empezaba a reemplazar el carbón como combustible naval. Gran Bretaña había explorado en secreto y sabía que Irak estaba sobre un mar de petróleo gigantesco. Controlarlo significaba proteger India y dominar el futuro energético. Así que Gran Bretaña decidió expandir la guerra a Oriente Medio. Un plan extremadamente ambicioso, dividido en 2 frentes. Primero militar, defender Suez a toda costa, avanzar desde Egipto para tomar Palestina, Siria y llegar directo a Irak. El objetivo final: Bagdad, la capital petrolera. Segundo, diplomacia. O mejor dicho, juego sucio, usar dinero, promesas y conspiraciones para debilitar a los otomanos desde dentro. Estaban dispuestos a sobornar líderes tribales, incitar rebeliones e incluso derrocar al sultán si era necesario. Y no lo hicieron solos. Los aliados también empezaron a repartirse el botín muy temprano. En 1915, Gran Bretaña prometió en secreto a Rusia: si ganamos Constantinopla, la actual Estambul será vuestra. Ese mismo año, para atraer a Italia y alejarla de las potencias centrales británicos y franceses, le prometieron una gran parte de Anatolia, la actual Turquía. Lo ven, la guerra ni siquiera había terminado,
y el territorio otomano ya estaba siendo cortado en papeles como un pastel. Esos tratados secretos se firmaron a escondidas en salas oscuras de Londres y París. Pero esto era solo el preludio. En medio del estancamiento y la ambición, Gran Bretaña desplegaría sus trucos diplomáticos más altos. O mejor dicho, el colmo del engaño. Buscarían a un hombre que controlaba los lugares santos de la Meca y le harían la primera promesa, la que cambiaría la historia de Oriente Medio para siempre. Queridos amigos de Battleforge Legends, ahora sí comienza el verdadero drama. Mientras Gran Bretaña se preparaba para golpear el vientre blando otomano dentro del imperio, ardía otra llama: el nacionalismo árabe. Imagínense, el Imperio Otomano había durado siglos, pero desde finales del siglo XIX empezó a tambalearse. En 1908, el movimiento de los jóvenes turcos tomó el poder en Estambul. Querían modernizar, pero su método era bastante extremo. Impusieron la lengua turca, la cultura turca y una política de turquificación sobre todos los demás pueblos del imperio. Para los árabes, que eran mayoría en Oriente Medio, esto fue la gota que colmó el vaso. Se sentían menospreciados y oprimidos. Surgieron sociedades secretas árabes, como hongos al-Fatat al-Ahd. Damasco, Bagdad, Beirut, bullían de deseos de independencia, y en el centro de la tormenta estaba una figura clave: Sharif Hussein bin Ali, señor de la Meca y Medina. Pertenecía a la dinastía hachemita, descendiente directo del profeta Mahoma. Para los musulmanes, eso era casi realeza santa. Hussein controlaba los lugares santos, cobraba impuestos a los peregrinos, tenía su propio ejército y sobre todo un enorme prestigio en el mundo árabe. No estaba contento con los jóvenes turcos y soñaba con algo mayor: un reino árabe unificado desde Alepo hasta Yemen, liderado por los hachemitas. Gran Bretaña vio una oportunidad de oro. Pensaron, ¿por qué no usar a los propios árabes para golpear a los otomanos desde dentro? Y así comenzó una de las correspondencias diplomáticas de engaño amoroso más famosas de la historia. Entre julio de 1915 y enero de 1916, Sharif Hussein y Sir Henry McMahon, alto comisionado británico en Egipto, intercambiaron un total de 10 cartas. El contenido era largo, ambiguo, lleno de insinuaciones al estilo británico. Hussein preguntaba directamente: si me rebelo contra los otomanos, ¿apoyará Gran Bretaña la independencia árabe? ¿Cuáles serían las fronteras? McMahon respondía de forma evasiva: sí. Gran Bretaña apoya la independencia árabe en la mayoría de las regiones habitadas por árabes. Enumeraba un territorio enorme desde la actual Siria hasta la península arábiga, excepto algunos intereses especiales de Francia en la costa siria y excepto los distritos al oeste de Damasco, que en realidad era toda Palestina. Pero el lenguaje era deliberadamente vago para que después Gran Bretaña pudiera negarlo todo. Hussein creyó. Él y sus hijos, especialmente Faisal, el que después sería famoso, y Abdullah, comenzaron a prepararse. Contactaron tribus, acumularon armas y esperaron el momento. Amigos, esta es la primera promesa de las 3 promesas contradictorias y fatales de Gran Bretaña. La promesa a los árabes: si se rebelan y nos ayudan a derrotar a los otomanos, les daremos un gran estado árabe independiente. Pero adivinen que mientras escribía cartas dulces a Hussein, Gran Bretaña ya se sentaba en secreto con Francia para repartir exactamente la tierra que acababa de prometer a los árabes. El drama no termina aquí, ni siquiera ha llegado al clímax. En la próxima parte revelaremos el acuerdo secreto Sykes-Picot, la primera y mayor traición a los árabes. ¿Tienen curiosidad por saber cómo reaccionó Hussein cuando supo la verdad? Quédate con Battleforge Legends, porque la historia está a punto de entrar en modo traición Full HD. En 1916, justo cuando la revuelta árabe estaba a punto de estallar, Gran Bretaña y Francia se reunieron en secreto.
El representante británico era Sir Mark Sykes, un aristócrata y diplomático ambicioso. El francés era François-Georges Picot, un abogado y diplomático conservador. Los dos extendieron un mapa de Oriente Medio y comenzaron a repartirlo como si fuera un pastel. El resultado fue el Acuerdo Sykes-Picot, uno de los documentos secretos más infames de la historia moderna. Dibujaron líneas rectas atravesando desiertos, ignorando tribus, ríos o fronteras tradicionales. El mapa se coloreó así: zona azul, control directo francés, toda la costa de la actual Siria, Líbano, y parte del norte de Irak, Mosul. Zona roja, control directo británico, Irak con Bagdad, y Basora, los puertos de Haifa y Acre en Palestina para conectar con el petróleo. Zona a control indirecto francés, la mayor parte del interior de Siria y parte de Jordania. Zona B, control indirecto británico, la mayor parte de Jordania y parte de Irak. Zona marrón amarilla palestina, excepto Haifa, sería internacionalizada, es decir, tanto Gran Bretaña como Francia tendrían voz, pero en realidad Gran Bretaña dominaría. Lo ven exactamente la tierra que Gran Bretaña acababa de prometer a Sharif Hussein como reino árabe independiente, desde Damasco hasta Yemen, ahora estaba cortada en pedazos pequeños y entregada a británicos y franceses para administrar como colonias disfrazadas. El petróleo de Irak, para Gran Bretaña. El puerto de Haifa, también para Gran Bretaña. ¿Y los árabes? Ni siquiera se les mencionó una vez en el acuerdo. Fueron completamente ignorados como si no existieran. El verdadero objetivo británico era claro: proteger la ruta a India, controlar el petróleo ya considerado recurso estratégico del futuro, y evitar que cualquier otra potencia, incluso Rusia, metiera las manos en la región. Este era el imperialismo clásico: los ayudaremos a librarse de los otomanos, pero en realidad para reemplazar a los otomanos con nosotros mismos. Sykes y Picot firmaron en secreto, escondieron el documento y siguieron actuando como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Sharif Hussein seguía preparando activamente la revuelta, creyendo que Gran Bretaña era un aliado sincero. Amigos, si esto fuera una película, este sería el mayor plot twist de la primera parte. La promesa a los árabes apenas se había secado la tinta cuando ya fue apuñalada por la espalda por quien la escribió. Pero la historia no termina aquí. Solo un año después, Gran Bretaña lanzaría la tercera promesa, esta vez al movimiento sionista, y todo se complicaría aún más. La llama empezó a arder con fuerza. En junio de 1916, Sharif Hussein declaró oficialmente la revuelta. Desde la Meca disparó el primer tiro contra la guarnición otomana y toda la península arábiga tembló. La revuelta árabe, o Gran Revuelta Árabe, había comenzado y fue más épica que cualquier película de Hollywood que hayan visto. Hussein y sus hijos se dividieron las tareas. Abdullah atacó Medina, pero quien realmente brilló fue Faisal, el tercer hijo, un líder genio con visión y extraordinaria capacidad para unir tribus. Faisal marchó desde la Meca hacia el norte, coordinándose con las valientes tribus beduinas. Tomaron Yeda, el puerto de Yambu, y luego se lanzaron a sabotear el ferrocarril del Hiyaz, la arteria vital que transportaba tropas y suministros otomanos desde Damasco hasta Medina. Imagínense la escena: caravanas de guerreros montados en camellos galopando por el desierto, colocando minas bajo los rieles y ¡boom! Trenes llenos de soldados turcos volando por los aires. Era guerra de guerrillas clásica y volvió locos a los otomanos. Tuvieron que retirar decenas de miles de tropas de élite del frente palestino para enfrentarla. Y aquí aparece una figura legendaria que todos conocen, T.E. Lawrence, o Lawrence de Arabia. Gran Bretaña envió a Lawrence como asesor de Faisal. Este hombre no solo era inteligente, sino que vivía como árabe, vestía túnica blanca, comía y dormía con las tribus. Lawrence ayudaba a planificar, proporcionaba toneladas de oro británico para sobornar tribus y enseñaba las tácticas más efectivas. El resultado: la revuelta superó todas las expectativas.
Las fuerzas árabes dispersaron a los otomanos, protegieron el flanco derecho del ejército británico que avanzaba desde Egipto. El general Allenby cruzó el Sinaí, derrotó a los otomanos en Gaza y marchó directo a Jerusalén en diciembre de 1917. Una victoria simbólica enorme. En 1918, Faisal y Lawrence tomaron Aqaba junto al ejército británico, cortando los suministros otomanos, y avanzaron hacia Damasco. En octubre de 1918, Damasco cayó. Faisal entró a caballo blanco en la ciudad entre vítores de la multitud y se proclamó gobernador. Los árabes realmente creían que el sueño del reino independiente estaba a punto de hacerse realidad. Están pensando que la revuelta árabe iba viento en popa y todo iba a ser feliz para siempre. Oh no, 1917 fue exactamente cuando Gran Bretaña lanzó la tercera bomba, haciendo que todo el tablero de Oriente Medio se volviera un caos total. En ese momento, la guerra iba terriblemente mal para Gran Bretaña. Las batallas de Somme y Passchendaele convirtieron a cientos de miles de jóvenes en abono para los campos franceses. Rusia tambaleaba, la revolución bolchevique estaba a punto de estallar y podía abandonar la guerra en cualquier momento. Estados Unidos acababa de entrar, pero aún no era fuerte. Gran Bretaña estaba realmente en pánico. Necesitaban un gran impulso para dar la vuelta a la situación. Y apostaron por una creencia un poco extraña. Los judíos del mundo entero tienen una influencia sobrenatural. Pensaban que la comunidad judía en Estados Unidos podía convencer al presidente Wilson de enviar tropas más rápido. También temían que los bolcheviques, muchos de cuyos líderes eran judíos, sacaran a Rusia de la guerra. La solución: ganarse al movimiento sionista. El sionismo fue iniciado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX para llevar a los judíos que huían de la discriminación europea a establecer un hogar nacional en Palestina, la tierra donde sus antepasados vivieron hace 2000 años. El líder en ese momento era Chaim Weizmann, un brillante químico ruso que había inventado un método de producción de explosivos que ayudó mucho a Gran Bretaña. Weizmann hizo lobby hábilmente reuniéndose con Sykes y ministros británicos. Tras muchas reuniones secretas, el 2 de noviembre de 1917, el ministro de Exteriores británico Arthur Balfour envió una carta oficial a Lord Rothschild, representante de la comunidad judía británica. El contenido tenía solo 67 palabras, pero cambió la historia para siempre. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, con la condición de que no se perjudiquen los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Amigos, esta fue la primera vez que una superpotencia europea apoyó oficialmente la idea de un Estado judío en Palestina. El verdadero objetivo británico, no el amor, sino intereses de guerra, atraer apoyo judío estadounidense, mantener a Rusia en la guerra más tiempo y usar el sionismo como herramienta propagandística. Pero esperen. Recuerdan, esa misma tierra de Palestina ya había sido prometida a Sharif Hussein como parte de su reino árabe independiente, y según Sykes-Picot, estaba en la zona internacionalizada con influencia francesa. Ahora una promesa más a los judíos. 3 promesas superpuestas, ninguna parte sabía de la otra. Este era el colmo del double dealing. Los árabes seguían derramando sangre en el desierto sin saber nada. La comunidad judía celebraba viendo esto como un punto de inflexión histórico. En noviembre de 1917, la revolución bolchevique triunfó en Rusia. Lenin tomó el poder e hizo algo que puso pálidos a británicos y franceses: publicó todos los tratados secretos que el zar había firmado con los aliados. Entre ellos estaba el detallado Acuerdo Sykes-Picot, con mapa de reparto de Oriente Medio incluido. La noticia se extendió como incendio forestal. La prensa turca lo publicó en primera plana, los árabes en Damasco y Bagdad empezaron a murmurar sospechas.
Entonces británicos y franceses planean convertirnos en colonias. Sharif Hussein y Faisal se horrorizaron. Enviaron telegramas urgentes a El Cairo y Londres exigiendo explicaciones. Gran Bretaña, acorralada, se apresuró a calmarlos. No, eso es propaganda bolchevique falsa. Seguimos comprometidos con la independencia árabe. Incluso enviaron emisarios a Hussein jurando que Sykes-Picot era solo un borrador antiguo sin valor. Hussein medio creyó, pero siguió luchando porque los otomanos ya estaban a punto de colapsar. En 1918, la situación cambió rápidamente. El general Allenby coordinó estrechamente con Faisal y destrozó a los otomanos en Palestina. En diciembre de 1917, Jerusalén ya estaba en manos británicas, una gran victoria psicológica. En septiembre de 1918, la histórica batalla de Megiddo, el ejército otomano se desmoronó por completo. El 1 de octubre, Faisal y Lawrence entraron con tropas árabes en Damasco entre vítores ensordecedores. Faisal se proclamó gobernador, estableció el primer gobierno árabe e izó la bandera hachemita por toda la ciudad. Los árabes realmente creían que el sueño del reino independiente estaba muy cerca. Pero amigos, en Londres y París se reían por lo bajo. Gran Bretaña sabía perfectamente que según Sykes-Picot, Siria, incluida Damasco, iría a Francia. Dejaron que Faisal reinara temporalmente unos meses por diversión, pero ya habían avisado a Francia. Tranquilos, entregaremos en plazo. La guerra terminó el 11/11 de 1918. Los otomanos se rindieron incondicionalmente. Todo Oriente Medio cayó en manos británicas y francesas. Los árabes celebraban la victoria sin saber que acababan de ayudar al enemigo de su enemigo a convertirse en su nuevo amo. Queridos amigos de Battleforce Legends, la guerra ha terminado. Ahora es hora de repartir el botín. En 1919 se abrió la Conferencia de Paz de Versalles en París. El presidente estadounidense Woodrow Wilson trajo sus famosos 14 puntos en los que el punto 12 prometía a los pueblos no turcos del Imperio Otomano tendrían autodeterminación e independencia. Los árabes lo oyeron y se alegraron muchísimo. No era exactamente por lo que habían derramado sangre Faisal, ahora autoproclamado rey Faisal I de Siria, voló inmediatamente a París. Vestido con traje árabe tradicional y espada ceremonial, la prensa occidental lo llamó el príncipe del desierto. Faisal se reunió con Wilson y presentó sus deseos un reino árabe unificado desde Siria hasta la península arábiga bajo liderazgo hachemita. Incluso llevó una delegación de otros líderes árabes para demostrar el amplio apoyo. Pero amigos, en la otra esquina del salón británicos y franceses ya estaban sentados con sonrisas cómplices. El primer ministro británico, Lloyd George, y el francés Clemenceau ya habían acordado ignorar el principio de autodeterminación en Oriente Medio y aplicar Sykes-Picot con un nombre más bonito: el sistema de mandatos de la futura Sociedad de Naciones. La idea sonaba bien. Gran Bretaña y Francia administrarían temporalmente las antiguas tierras otomanas, guiándolas hacia la independencia cuando estuvieran maduras. En realidad, colonialismo disfrazado al 100%, sin preguntar a la población ni una palabra. Los resultados se anunciaron en 1920. Francia recibió el mandato de Siria y Líbano. Inmediatamente exigieron que Faisal abandonara Damasco. Gran Bretaña recibió los mandatos de Irak, Transjordania y Palestina. Para calmar a los hachemitas, Gran Bretaña compensó a Faisal con el trono de Irak en 1921 y a Abdullah, hermano de Faisal, lo nombró emir de Transjordania, la futura Jordania. Sharif Hussein mantuvo la Meca por poco tiempo antes de ser derrotado por Ibn Saud. Y Palestina.
La Declaración Balfour se incluyó íntegramente en el texto del mandato Gran Bretaña. Tenía la responsabilidad oficial de facilitar el hogar nacional judío y abrir ampliamente las puertas a la inmigración judía. Faisal quedó en shock. En julio de 1920, Francia envió tropas a Damasco. Faisal perdió y huyó a Palestina y luego a Gran Bretaña. El sueño del reino árabe se disipó en humo en pocos meses. Lo ven, la autodeterminación de Wilson solo se aplicó a europeos. Oriente Medio cortado en pedazos y entregado a colonizadores como si fueran niños pequeños. Aquí fue cuando los árabes se dieron cuenta, habían sido engañados de la peor manera. Tras recibir el mandato, en 1920, Gran Bretaña implementó activamente la Declaración Balfour. Abrió de par en par las puertas a la inmigración judía de unas pocas decenas de miles. En 1918, la cifra saltó a más de 400.000 a finales de los años 30. Gracias al Holocausto en Europa, la ola de refugiados fue aún mayor. Los judíos trajeron dinero, conocimiento moderno, compraron tierras legalmente a terratenientes árabes ausentes en Beirut o Damasco. Construyeron kibutzim, moshavim, escuelas, hospitales, una sociedad paralela que se modernizó rápidamente. Pero amigos, desde la perspectiva de los árabes palestinos, esto era una catástrofe. Veían cómo la tierra de sus antepasados caía poco a poco en manos de extraños, aldeas rodeadas empleos disputados. El sentimiento de traición crecía. Gran Bretaña nos prometió independencia. Y ahora favorece a otros en nuestra propia patria. Estallaron manifestaciones que se convirtieron en violentos disturbios en 1929 en Hebrón y Jerusalén, y entre 1936 y 1939 la Gran Revuelta Árabe, con miles de muertos en ambos bandos. Gran Bretaña quedó en medio, protegía a la comunidad judía por la promesa Balfour, y al mismo tiempo intentaba calmar a los árabes con libros blancos que limitaban la inmigración, pero sin decidirse claramente por ningún lado. Resultado: ambas partes perdieron confianza en Gran Bretaña. En los años 40 apareció el terrorismo de ambos lados. Grupos judíos como Irgun y Lehi bombardearon el Hotel King David y asesinaron funcionarios británicos. Del lado árabe atacaban asentamientos. Palestina se convirtió en un campo de batalla caótico. Hemos recorrido juntos un largo viaje por el desierto de la historia, desde las cartas dulces en el Cairo hasta las líneas de lápiz rojo en Londres y París. Ahora miremos atrás, dónde empezó todo y por qué hasta hoy esa herida no ha sanado. El Imperio Británico, en su sed de victoria en la Primera Guerra Mundial, jugó una partida extremadamente arriesgada. Alentó a ambos bandos. A los árabes con el sueño de un gran reino independiente y a los judíos con el anhelo de un hogar nacional, tras siglos de exilio. Pero en lugar de elegir uno, prometió a ambos y luego dividió secretamente el territorio con Francia, como si esa tierra no tuviera dueño. El resultado, ya lo conocen los árabes. Fueron profundamente traicionados. Su sueño de unidad se rompió, generando decepción y rabia duraderas. Los judíos, aunque lograron el Estado de Israel en 1948, también pagaron con sangre en múltiples guerras de supervivencia. Y Palestina se convirtió en símbolo del dolor del exilio. Esta es la raíz más profunda del conflicto árabe-israelí actual. No odio religioso ancestral, no solo disputa territorial simple, sino el legado del engaño imperial, promesas contradictorias, hechas solo para servir intereses a corto plazo de una superpotencia. Amigos, la historia no es para culpar eternamente, sino para entender que las decisiones tomadas en salas cerradas hoy pueden causar sufrimiento a muchas generaciones futuras. Oriente Medio aún sufre las consecuencias de esas líneas de lápiz rojo trazadas hace más de un siglo. Gracias por acompañar a Battleforge Legends en toda esta serie. Si este video los ha impactado,
les ha hecho repensar lo que está pasando en Oriente Medio, les ha mostrado que la historia no es algo lejano, sino que está viva ante nuestros ojos. No se queden callados. Ahora mismo denle un fuerte like para que el algoritmo de YouTube sepa que contenido histórico de alta calidad como este merece difundirse. Compartan este video con amigos, grupos de chat familiares. Porque cuanto más gente entienda el verdadero origen del conflicto, el mundo tendrá un poco menos de malentendidos y odio. Y lo más importante, si no quieren perderse las próximas series históricas épicas, batallas olvidadas, conspiraciones que cambiaron el mundo, secretos nunca contados. Suscríbanse ahora y activen la campanita Battleforge Legends. No solo cuenta historias, estamos forjando guerreros del conocimiento. Comenten abajo ahora mismo quién creen que fue el más perjudicado en toda esta tragedia. ¿Los árabes, los judíos o la gente común atrapada en medio? Leo todos y respondo uno por uno. Y por ahora, nos vemos en el próximo video. ¿A dónde iremos? Solo los verdaderos guerreros se atreven a seguir hasta el final Battleforge Legends, donde la historia cobra vida.